Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 3 y les vamos a hablar sobre la situación problema, el mundo de la sal. Nuestro equipo está conformado por la Romina Reynoso, Andrés Solís, Catalina Guadalupe Wong, Ana Celesta Peña y Teo Adrián García Carranco. ¿Cuáles son las propiedades físicas y químicas de la sal? La sal es un polvo cristalino incoloro. Este es un compuesto iónico formado por un catión de sodio y un anión de cloruro. Tiene un punto de ebullición muy alto de 1413 grados centígrados y un punto de fusión alto de 801 grados centígrados. Además se disuelve fácilmente en agua y tiene una masa molecular de 58.44 gramos mol. Aplicaciones de la sal. Se utiliza en alimentos como en carnes procesadas para mantener el color de tocinos, jamones, entre otros productos. También inhibe el crecimiento de bacterias en alimentos, actúa como ablandador de carnes y se usa también para la fermentación de masas en panes. También se usa para la fabricación de papas fritas, botanas y alimentos para mascotas. Otra aplicación es el tratamiento de aguas. En algunos casos se utiliza resina para suavizar el agua mediante el intercambio de iones de sodio que contiene la resina. Otra aplicación es en la industria química. Esto se utiliza en la elaboración de jabones y detergentes en polvo, que se usa como coagulante para la dispersión coloidal. En la industria farmacéutica se usa como reactivo químico en soluciones salinas y en la manufactura de compuestos químicos inorgánicos como el carbonato de sodio. El proceso para obtener la sal de mar: primero se extrae agua de mar que contiene grandes cantidades de sal. A esta agua se le nombra salmuera. La salmuera se coloca en estanques poco profundos llamados eras de cristalización donde el sol evapora el agua. Después en el fondo del estanque queda la sal. Para lograr granos más finos se remueve constantemente. Después la sal de las eras se recolecta, se deposita en otro espacio y se deja secar por varios días. Y por último, antes de empacar se le agrega flúor y yodo. El proceso para obtener sal de minas es: primero se perforan pozos en la capa de sal de los depósitos subterráneos de halita. La halita es la forma natural de la sal, un mineral común. Después se bombea agua debajo de la superficie de la tierra para disolver los depósitos de sal, formando salmuera. La salmuera se bombea nuevamente a la superficie y se somete a un proceso de evaporación. Se transporta posteriormente a una planta de purificación, donde se eliminan el magnesio y el calcio, dejando solamente el cloruro de sodio. Y por último se pulveriza para dar como resultado la sal que conocemos. ¿Qué ventajas y desventajas tiene el proceso de evaporación frente a la obtención de minas? Existen diferentes tipos de sal dependiendo de la zona o el método que se utilice. La sal marina se produce a través de menos procesamiento y contiene más minerales y nutrientes, mientras que la sal de mina generalmente es más procesada. Para resolver la situación problema nos brindaron los datos de dos costas en las cuales la concentración de agua salina era diferente. En la costa A tenemos que la sal está a 1.4% peso sobre volumen con una densidad de 1.03 gramos sobre mililitros, mientras que la costa B está a 21.4% peso sobre volumen con una densidad de 1.12 gramos sobre mililitro. Ahora, para sacar la temperatura de ebullición, en ambos casos es el mismo procedimiento. Para poder resolver este problema necesitamos sacar la molalidad, cuya fórmula es los moles del soluto, o sea la sal, sobre kilogramos del disolvente, o sea el agua. Para los moles de la sal se divide la masa que hay en cada costa sobre la masa molar de la sal, que es 58.44 gramos sobre mol. Después, para obtener los kilogramos del disolvente, tenemos que sacar la masa total de la disolución, ocupando la fórmula de la densidad. Esto para después restarle la masa de la sal y así obtener los kilogramos de agua en cada costa. Ya con estos datos que obtuvimos, sacamos la molalidad y la sustituimos en la fórmula de temperatura de ebullición. Cabe destacar que el cloruro de sodio es un electrolito, por lo que la molalidad se multiplica por 2. Analizando los resultados, concluimos que la costa B se ocupará a una temperatura más alta, debido a que tiene una mayor concentración que la costa A. Ahora, si queremos saber cuánta sal obtendremos si cada costa tiene 1 tonelada de agua, o sea 1000 kilogramos, tenemos que sacar el volumen total ocupando la fórmula de densidad y después multiplicarlo por el porcentaje de concentración de cada costa, para así saber la masa. Ahora, antes de pasar a nuestro siguiente avance de nuestra situación problema, cabe destacar que individualmente estuvimos realizando diversos cálculos. Primeramente estuvimos realizando el cálculo para obtener 1 tonelada de sal a partir de una disolución de agua de mar de nuestra costa A. Sabiendo que la concentración era de 1.4% de peso-volumen y su densidad era de 1.03 gramos por mililitros, realizando una regla de 3 obtuvimos los mililitros que después convertimos a nuestros kilogramos, para después con nuestros calores específicos de nuestras sustancias pudimos obtener el calor latente para la obtención de 1 tonelada de sal, el cual el resultado fue de 1.86 por 10 a la 11 joules. Después estuvimos realizando el mismo cálculo
pero ahora para la obtención de un mol de sal en nuestra disolución de agua de mar en nuestra costa B, teniendo ahora en cuenta que el peso volumen era de 21.4% y su densidad era de 1.12 gramos por mililitros, estuvimos a partir del mol sacando nuestros kilogramos, de ahí sacamos nuestros mililitros y luego estos mililitros a nuestra masa en kilogramos. De igual manera, con nuestros calores específicos de las sustancias, estuvimos obteniendo el calor latente que nos salió en 6.41 por 10 a la 5 joules. Posteriormente estuvimos realizando una investigación de los valores de entalpía, entropía y energía libre de Gibbs para estos siguientes compuestos que se pueden apreciar en la imagen. Ya por último y previo al avance que sigue de nuestra situación problema, estuvimos realizando los cálculos con nuestra reacción que se puede apreciar aquí, los cálculos del cambio de entalpía, el cambio de entropía y el cambio de la energía libre de Gibbs, siendo estos nuestros resultados para cada uno de los valores. Podemos ver en la siguiente tabla los valores de la entalpía, entropía y Gibbs. El primer valor viene siendo de la entalpía y podemos ver que es negativo, por lo tanto entendemos que la reacción es exotérmica, lo cual significa que ésta libera calor a través de su reacción o libera calor exacto, por lo tanto podemos entender que a sus alrededores la temperatura va a aumentar porque ésta pierde energía. Ahora, también tenemos el valor de la entropía. El valor de la entropía habla del desorden. Por lo tanto, al ver que este valor es negativo, podemos entender que el desorden disminuye, o en otras palabras, la reacción se ordena. Esto también lo podemos ver lógicamente, ya que vemos que primero tenemos un sólido, un gas, y luego tenemos un sólido y un líquido, y podemos ver que el gas es mucho más desordenado que un líquido. Por lo tanto, lógicamente, la reacción también se ordena, aparte de que numéricamente lo confirmamos. También la energía libre de Gibbs es negativa, por lo tanto entendemos que es espontánea, lo cual quiere decir que esta no requiere energía adicional para que suceda. Para calcular la energía, la entalpía, simplemente con los valores dados en una tabla se tiene que hacer una sumatoria de los productos y de los reactivos y restar estos dos valores y así obtenemos el resultado. Y ahora, para el calor, que al obtener 100 kilogramos o una tonelada de sal mediante la reacción, primero tenemos que calcular el número de moles que esta una tonelada representa y simplemente al ver que en la reacción solamente hay un mol de sal, simplemente multiplicamos esto por la entalpía, y así obtenemos la energía o el calor liberado a través de esta reacción al utilizar una tonelada de sal. Necesitamos saber cuánta corriente tiene que hacerse pasar a través de un electrolito para poder obtener 150 kilogramos de sodio metálico a partir de la sal sobrante en un periodo de tiempo de una semana. Para resolver esta incógnita podemos partir de los 150.000 gramos que tenemos que obtener. Dividimos esta cantidad entre la masa molar del sodio, que es de 22.98 gramos mol, y lo multiplicamos por el número de electrones desplazados en esta reacción de reducción, que en este caso es solo 1. De esa manera podemos obtener los mol de electrón que equivalen a un Faraday y esta unidad a su vez equivale a 96.500 coulombs. Entonces hacemos la conversión y lo dividimos entre los 604.800 segundos que tiene una semana para terminar con un resultado de 1041.09 amperes, corriente que se tiene que hacer pasar en este proceso electrolítico para obtener 150 kilogramos de sodio metálico. En cuanto a las implicaciones ecológicas del proceso de obtención de sal de mar, podemos mencionar que las salineras utilizadas para este proceso son bastante invasivas. Esto porque ocupan grandes terrenos, cambian las propiedades químicas de los suelos de cultivo, modifican la línea costera y los cuerpos de agua, además de que causan daños a los escurrimientos de agua dulce, sin mencionar que eliminan el hábitat de especies marinas y los pobladores de localidades con este tipo de industria sufren modificaciones negativas a su calidad y estilo de vida. Y mientras que existen múltiples leyes reguladoras de la sal en cuanto a proceso de producción y verificación de su calidad, enfocadas principalmente al mercado y a los consumidores, no pudimos encontrar ninguna ley que tuviera como propósito regular el gran impacto ambiental de este proceso tan común. Por último, y como equipo, podemos concluir que esta situación problema fue algo muy interesante y emocionante de realizar. El ver cómo todos los aprendizajes que fuimos adquiriendo alrededor del periodo los podíamos aplicar en una situación de la vida real, el aprender sobre las propiedades coligativas, el punto de ebullición, el punto de congelación, el poder analizar las diferentes concentraciones de sustancias que existen y las densidades de cada una,
y cómo todas estas cosas las pudimos aplicar poco a poco para calcular el calor necesario para la obtención de ciertas cantidades de sal en diferentes cantidades de agua. Fue algo simplemente muy interesante de realizar y pues como equipo esperamos a futuro poder seguir mejorando estos conocimientos químicos sobre nuestro entorno. Muchas gracias por su atención.